De 2017, este espacio de noticias recuperó una de las investigaciones de nuestro colega Silver Mesa, que está haciendo en esta organización llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y en esta publicación se podía leer que pues Silver mostraba información muy relevante acerca precisamente de lo que ocurre y ha ocurrido en Nayarit. En este caso hablaba de obras públicas, se ha exhibido una red de funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas del Estado que ha entregado fallos a empresas que ellos mismos fundaron, propiedad de sus familiares, con montos millonarios y bueno, pues un conjunto de informaciones que se fueron mostrando a través de estas investigaciones periodísticas de Silver Mesa. Yo le aprecio mucho a Silver que nos tomes, Silver, la llamada telefónica para seguir el hilo de las cosas esta mañana de viernes, después de haber escuchado a Karina Cancino, nuestra colega desde allá, que nos ha narrado lo que la gente ha ido a decir al Congreso, a esta comisión que se está formando de la verdad para escuchar directamente los legisladores, lo que empresarios, incluso funcionarios públicos, gente que se vio afectada, ejidatarios, pues ha ido a contar con toda crudeza, incluyendo fenómenos de tortura que se realizaban dentro de la propia fiscalía que encabezaba Edgar Beitia, hoy procesado en los Estados Unidos, en un retrato de horror, Silver. Entonces, bueno, te citó Karina hace unos minutos con toda razón, aludiendo a las investigaciones que tú has presentado públicamente para hablar de Nayarit, Silver, para hablar de lo que está ocurriendo y de este contexto de cosas, pues es que te buscamos esta mañana. Buenos días, bienvenido, un abrazo. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por la entrevista, por esta intervención. Realmente, como bien comentas, lo que está sucediendo en Nayarit, e insisto, no es menor a lo que sucede o lo que ha sucedido en Veracruz, lo que ha sucedido en Quintana Roo, lo que ha sucedido en Nuevo León, en Tamaulipas. Realmente, Nayarit es un estado que para los políticos ha sido muy ventajoso, ha sido una especie de botín, porque no es un estado que llame tanto la atención en lo nacional como si puede suceder con el Estado de México, Veracruz, y se diga la Ciudad de México, lugares grandes, fuertes, con mucha población, con muchos ingresos, y se han aprovechado de esa pues lejanía política, del interés político, para crear verdaderas redes de corrupción, de mafias, de cascazgos que han llevado a líderes sociales, reporteros, ciudadanos, activistas a vivir momentos de represión muy fuertes. En el caso del reportaje que publicamos en Mexicanos contra la Corrupción y también en Aristegui Noticias, nos muestra que hay una red de corrupción que se mantiene todavía en el actual gobierno de Roberto Sandoval, donde su secretario de Obras Públicas, todavía secretario Yanni Ramírez, y diputado federal por licencia, pues tienen Yanni Ramírez y sus personas más cercanas, sus subsecretarios, sus directores de área, pues construyeron empresas privadas que a las cuales les asignaron contratos de obra pública del Estado. Entonces, incluso hubo un momento donde concursaron entre ellos mismos y se terminaron quedando pues con todo el presupuesto, tanto con los sueldos como funcionarios, como con el monto de la obra pública, que incluso tiene participación federal. Y esto es en cualquier otro país medianamente democrático, esto debió de haber obligado una investigación en el gobierno de Nayarit, pero no sucedió, y esto debió de haber obligado a un castigo después de esta investigación, cosa que pues obviamente tampoco sucedió.
Y esa es la situación en la que está viviendo Nayarit, una situación verdaderamente complicada, con un fiscal que está detenido en los Estados Unidos por acusado de narcotráfico, y un gobernador que le dice a la gente que pues que sí fueron que sí son sus amigos, y que él nunca se enteró de absolutamente nada, que para él pues él nunca se ha dado cuenta que ellos hayan hecho algo malo, y son sus dos brazos derechos, por así decirlo. Imagínate, imagínate, Silver, bueno, pues esto que llamas fraternidad, ¿no? Es decir, el grupo de personas que se coludieron o se han coludido precisamente para obtener beneficios indebidos desde sus cargos públicos en Nayarit. Sí, le llamamos una fraternidad porque realmente el secretario, Yanni Ramírez, se se cobijó con personas muy cercanas a él, que incluso fueron al río Jordán a bautizarse, a hacer una especie de bautismo en las aguas benditas, porque y se vistieron de blanco y se tomaron fotografías a las cuales tuvimos acceso, y después el mismo secretario confirmó esa información. Eh, entonces se hizo un grupo muy cerrado, donde incluso se mezclaron asuntos religiosos, y que al final de cuentas terminaron siendo un grupo, una fraternidad, una hermandad, que se empezó a repartir la obra y el presupuesto que es de los nayaritas, que se lo empezaron a distribuir entre ellos. Y así es como se crean estas redes que se vuelven prácticamente impenetrables, porque van más allá de una relación comercial, entra un tema pues espiritual, religioso, y que se hacen unas amalgamas muy poderosas. Y esa es la situación que se está viviendo en la parte de obra pública en el estado de Nayarit. Y incluso llegó al nivel federal. Publicamos en Aristegui Noticias que empezó a haber un intercambio de obras. Esta fraternidad empezó a intercambiar obras con el delegado de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Nayarit, y entonces empezaron a decir: si tú me das obras, yo te doy obras, porque el delegado, el jefe de la delegación, pues también tiene su empresa, y pues también le interesaba hacer negocio con el presupuesto, y empezaron a intercambiarse la obra para así no cometer delitos específicamente específicamente mencionados en las leyes, ¿no? Porque pues es parte de lo que le hemos llamado la corrupción legalizada, Carmen, que hacen actos de corrupción en el marco de la ley. Totalmente de acuerdo. Silver Mesa, déjame regresar al tema de la foto, porque es bastante ilustrativo y tal como lo dices, es una fotografía. A ver si la ubicamos por ahí rápidamente. Esta fotografía de la que hablas. Bueno, estos personajes, bueno, no todos, porque hay algunos que se les blurea el rostro porque no están relacionados con los nombres que tú estás mencionando, pero esta imagen de estos personajes. A ver, vuélvenos a contar, están ahí en el agua con camiseta blanca, a manera de bautizo, a manera de qué, para efectos de una fraternidad, como tú has dicho, una hermandad, una alianza entre funcionarios y exfuncionarios de obras públicas de Nayarit que se fueron al río Jordán, ni más ni menos. Ahí en esa imagen, como dices, se ven a estos personajes en las aguas del río Jordán, ni más ni menos. Sí, definitivamente es un viaje que tenía programado Yanni Ramírez, según contó a nosotros, y también después en una entrevista en Nayarit en línea. Él cuenta que siempre había tenido la intención de realizar ese viaje a las aguas del río Jordán por un asunto de él, un asunto espiritual, pero lo coincidente de esto es que se lleva a varios personajes que trabajaron con él, que han trabajado con él,
a los cuales se les ha entregado obra pública y que termina siendo no nada más un acto particular, sino un acto de grupo. Hay otras personas que se difumina su imagen porque no están mencionadas, pero, y no las voy a mencionar en este momento, pero te puedo decir que también tienen una relación cercana con el gobierno del Estado y con el gobierno del Estado de Nayarit. Entonces, pues fue un rito que ellos marcaron, que no fue un rito barato, no está fácil irse a las aguas del río Jordán y pues estar ahí y ponerse sus batas blancas y hacer ese ejercicio muy respetable, pero no es algo barato, no es ir a Xochimilco. Entonces, es parte, nosotros lo interpretamos como parte de un acto de un pacto de unión, de fraternidad, de hermandad, que lleva más allá del acto espiritual, así es la interpretación que le damos, porque termina resultando en que entre ellos mismos pues se van repartiendo la obra del Estado, que tiene incluso intervención federal. El gobierno federal no se ha querido pronunciar al respecto, y cuando se ha pronunciado, Ruiz Esparza ha dicho que no hay ningún problema de una manera insólita, y pues muestra esta comunión que hay entre ellos, esta, pues yo diría, complicidad también entre ellos, porque pues estamos hablando de presupuestos millonarios, estamos hablando de cientos de millones de pesos, no es cualquier cosa, y más para un estado como Nayarit, un estado que tiene unos problemas económicos bastante severos, problemas de pobreza y desigualdad, que tiene poblaciones indígenas muy muy olvidadas. Entonces pues realmente pues nosotros vemos un acto de corrupción en el gobierno, en estos funcionarios del gobierno del estado de Nayarit, y terriblemente y tristemente nunca hemos visto que el gobernador del estado, Roberto Sandoval, haya querido siquiera investigar qué es lo que sucede con su mano derecha, que es Yanni Ramírez, así como nunca quiso investigar a su otra mano derecha, por así decirlo, que es Edgar Beitia, hasta que Estados Unidos de repente lo detiene al cruzar la frontera. Pues Silver Mesa, pues yo supongo que no quiere investigar a estos personajes, porque se investiga, se puede encontrar a sí mismo. Pues es que sería inevitable, porque estos dos personajes, Yanni Ramírez y Edgar Beitia, fueron sus personas más cercanas desde que él fue alcalde del ayuntamiento de Tepic, como nuestra compañera Karina Cancino lo ha mencionado. Ella es una excelente periodista que conoce perfectamente su estado. Ellos dos estuvieron en el gabinete del ayuntamiento de Tepic y son prácticamente los únicos que repiten en el gabinete estatal. Fueron dos pilares de su gobierno, tanto municipal como en el ejecutivo estatal, y es prácticamente imposible, como lo dijimos en su momento, Carmen, en una entrevista que me hiciste para hablar de este tema cuando sacamos el reportaje, prácticamente imposible que el gobernador Sandoval no estuviera enterado de lo que ahí sucedía, de lo que pasaba con sus dos funcionarios principales y funcionarios que conocía desde hace bastantes años, desde que él fue alcalde, y le ayudaron durante todo el trayecto. Y hay que decir que Yanni Ramírez, que está incluso en su hoja de vida, fue el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en el estado de Nayarit. Entonces, esto no es casualidad, no es ninguna casualidad. Hay una relación muy directa entre los priistas que hoy gobiernan el estado de Nayarit y el gobierno federal. Y otro ejemplo es el delegado de la ESCT, pues terminó haciendo una relación comercial con esta fraternidad nayarita, un delegado pues que según información que obtuvimos fue petición del gobernador
Roberto Sandoval, y bueno, también obviamente tuvo que tener el aval de las autoridades federales. Pues faltaba más. Si era el delegado de Ruiz Esparza, ni modo que no supiera quién es, ¿no? Así es, definitivamente. Entonces hay una relación muy amplia que nos lleva desde el gobierno federal al gobierno estatal, a fraternidades de particulares, funcionarios, a una relación tremenda que se está descubriendo en el gobierno de los Estados Unidos con Edgar Beitia, que es un tema que todo mundo sabía en Nayarit, pero pareciera que el único que no sabía era el propio gobernador. Lo mismo con Yanni Ramírez, desde que llega se dicen, se comentan que hay corrupción en obra pública, que hay corrupción en la Fiscalía del Estado de Nayarit, y lo interesante es que los únicos que no se enteran pues son el gobernador, y también hay que decirlo, las autoridades federales también se hacen como que no se enteran de lo que sucede con sus gobernantes. Pareciera que hasta ahora les tienen un cierto interés, según lo que hemos visto trascendido y en algunas filtraciones en algunos medios de comunicación, pero tampoco todavía hay algo claro que nos diga que el gobierno federal desea intervenir e investigar al gobierno de Sandoval, de Yanni Ramírez, de Edgar Beitia. Pues Silver Mesa, colega periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada.